Betsabé, de víctima a reina, la transformación de una mujer traicionada. Una noche, el agua que corría por sus manos parecía lavar también los bordeados invisibles de su vida. Fue una escena pequeña, íntima. La penumbra de un atardecer, una azotea donde la brisa se mezclaba con el rumor de la ciudad. En ese instante, una decisión de otro hombre cambió para siempre el nombre que la gente le daría. ¿Qué ocurre cuando la dignidad de una vida es arrebatada por la ambición y la arbitrariedad del poder? ¿Cómo puede una mujer, marcada por la traición, volver a reconocerse frente al espejo del mundo? Imagina a Betsabé antes de que todo se rompiera. No una figura de palacio, no un personaje legendario, sino una mujer con afanes cotidianos, con lealtades y un hogar. Su historia comienza en la intersección de la vulnerabilidad y la violencia del poder, en la sombra larga que deja una corona cuando no reconoce sus límites. Esta es la historia de cómo una persona que fue tratada como objeto, que sufrió la transgresión de alguien con más poder, encontró, no sin heridas, no sin costo, una vía hacia la dignidad y una voz que resonó más allá del silencio. Si esta historia resuena contigo, si deseas entender cómo Dios puede redimir heridas y devolver nombre, suscríbete para acompañar más relatos bíblicos que hablan al corazón de la vida real. Antes de seguir, presta atención a lo humano detrás de los nombres. Betsabé no es solo un episodio legal o una lección moral. Es una mujer que amaba a su marido, que compartía un mundo sencillo, que conocía la costumbre y el cuidado del hogar. Su marido, Urías, era un hombre de honor entre los suyos. Soldado, esposo fiel, un nombre que no merece perderse en la estrategia de un rey. Y luego está David, rey sobre Israel, cuya historia es una mezcla de valentía y fragilidad, de fe y de caídas que muestran cuán humano puede ser el poder cuando no se somete al juicio. En la escena que nos han dejado las Escrituras, el rey vio a una mujer que no formaba parte de su corte, que no buscaba la mirada de un monarca. Verla fue el inicio de una catástrofe emocional y moral. El deseo del que manda sobreescribió la libertad de quien no tenía voz en aquella sala de poder. No vamos a relatar con sensacionalismo lo ocurrido. Diremos lo necesario. La mujer fue llamada, la relación fue forzada por la diferencia de rango y la imposición de un señor sobre un súbdito. Allí se produce una injusticia que no admite mitigantes. No es una historia de amor, es una historia de abuso de poder. Cuando la noticia de la gestación llega al palacio, la trama se enreda en estrategias para tapar lo que no puede ser mostrado sin quebrar el mundo público del rey. David intenta soluciones que expongan al hombre inocente. Llama a Urías desde el frente de batalla, le pide que cumpla con su deber conyugal, espera que la intimidad borre la evidencia de su falta pública. Pero Urías, fiel a su propio código, rehúsa entrar en su casa mientras sus compañeros están en el campo de guerra. Ese acto de lealtad convierte la respuesta del rey en algo todavía más oscuro. La intención de ocultar se vuelve homicida, cuando el rey ordena que Urías sea colocado en el punto más peligroso de la batalla. Las circunstancias llevan a la muerte de Urías, y con ella queda una estela de culpabilidad, luto y preguntas que nadie parece tener el valor de formular en voz alta. Fíjate en la paradoja. La mujer que sufre no solo pierde la privacidad de su cuerpo, pierde además el refugio de su comunidad. La sociedad que debería ampararla mira a otro lado, o fabrica historias. El peso de la vergüenza cae sobre su pecho como una segunda herida. La voz de la acusación indirecta siempre encuentra la forma de señalar, aun cuando la verdad es que fue objeto, no sujeto, del hecho. Betsabé perdió a su marido. Perdió también la simplicidad de su vida. La ciudad no supo cómo llamarla, viuda, esposa, concubina del rey. Y mientras su mundo se hacía pedazos, había un palacio en el que se movían hombres que administraban consecuencias, no reparación. No tergiversemos la escena. Las Escrituras nos muestran a David como quien toma decisiones erradas y luego intenta cubrirlas. También nos muestran la soledad de Betsabé como víctima de ese poder. No hay, en estos detalles, una glorificación del rey.
Hay una confesión de cómo el poder sin frenos corrompe, y tampoco hay en el relato una voz que condene a la mujer. Al contrario, cuando uno mira con atención, encuentra que la dignidad de Betsabé persiste, incluso cuando la ocasión le arrebata el control. Esa persistencia será el hilo con el que más tarde se teja su transformación. En los días que siguieron a la muerte de Urías, la ciudad conservó su ritmo. Los mercados se abrieron, las panaderías encendieron sus hornos, y la gente trató de mantener la apariencia de normalidad. Pero en el corazón del silencio, las heridas se abrieron más hondo. Betsabé se encontró a sí misma en el umbral entre la sombra y la exposición. La casa que ella conocía, con sus oficios, su orden y sus pequeñas ceremonias, había cambiado de dueño sin su consentimiento. La conversación en el pueblo se paseaba por los muros, y los murmuradores no necesitaban conocer los hechos para crear culpables. La memoria pública comenzó a reescribir lo sucedido en términos que la revictimizaban. ¿Cómo se reconstituye una identidad cuando la comunidad te reduce a un error ajeno? Esa pregunta no tiene una respuesta instantánea. Empieza en la capacidad de nombrar la herida por su nombre: abuso, abuso de poder, homicidio por encargo. Empieza en la perseverancia de quien no se deja consumir por la vergüenza ajena. Betsabé, aunque la historia la arrojara a los márgenes, no desapareció. Su existencia siguió siendo parte del tejido humano. Lloró a su esposo, cumplió los ritos del duelo, caminó por las calles que ahora parecían más largas. Si buscas un retrato de su silencio, no lo encontrarás en una pose pasiva. Lo encontrarás en una mujer que aprende a respirar, mientras alrededor se desordenan los juicios. En el palacio, sin embargo, la mecánica del poder continuó. El rey, enfrentado a su conciencia y a la opinión de sus consejeros, tomó decisiones que intentaron domesticar la crisis. Algunas de esas decisiones fueron frías y calculadas, otras, fruto de una culpa que no sabía cómo transformarse en restitución. Así, en el tablero de la corona, la vida humana se convirtió en una pieza que se movía sin consultar su voluntad. Aquí se revela una de las lecciones más amargas. Cuando el poder no responde a la justicia, inventa su propia lógica para justificar el crimen. Y en esa lógica, la verdad suele quedar herida de muerte. Mientras tanto, Betsabé vivía las horas de una pena que no era solamente personal, era también pública. Las miradas que recibía en la calle la empujaban a recitar su inocencia en pensamiento, a defender su memoria privada ante la sospecha colectiva. No estamos hablando de una heroína sin dolor. Hablamos de una mujer que aprendió a mantener dignidad en medio del despojo. Esa dignidad no surgió de una revancha contra el rey, ni de una conspiración para desplazarlo. Nació de la convicción de que la vida humana no puede quedar reducida a la conveniencia de los poderosos. Parafraseando la narración que el texto conserva, hubo un tiempo en que la acusación y la muerte de Urías fueron los hechos que encendieron la conciencia pública. No fue hasta que alguien habló con valentía que la trama empezó a resquebrajar la impunidad. Ese alguien no era un tribunal formal ni una prensa bulliciosa. Fue la voz de un profeta, un hombre que tenía por oficio decir la verdad aunque doliera. Su nombre, Natán, se vuelve en la narración la cara de la soberanía de Dios que no se anula ante el pecado humano. No obstante, ese momento de confrontación y de juicio no ocurre inmediatamente. Primero hay consecuencias que pesan sobre los involucrados, sobre la familia y sobre la ciudad. En medio de esta tensión, se despliega la sorprendente capacidad de Betsabé para no quedar definida por la ofensa. No quiero apresurar esa transición. No fue súbita, no fue exención del dolor. Fue una transformación lenta, con etapas que atraviesan la aceptación del duelo, el cuidado de su propio corazón, y una comprensión nueva de su lugar en la historia. Algunas voces de la comunidad intentaron reducirla a un papel secundario, pero ella, poco a poco, comenzó a construir otra narrativa. Su presencia en el palacio no era vivida por ella como un premio, sino como un escenario donde podría, con el tiempo, reclamar palabra y justicia.
Aquí radica el núcleo del paso de víctima a reina. No se trata solo de un título, sino de la restauración de la autoridad personal. Detengámonos en una imagen. La corona no es solo metal, es símbolo de poder y al mismo tiempo, responsabilidad. Para una mujer que ha sido dañada por el ejercicio ilegítimo del poder, recibir una corona, o asumir el papel que la autoridad le confiere, es una compleja escuela de curación. No borra el pasado, pero puede transformar el presente, cuando se usa para corregir lo que la corona rompió. El drama de Betsabé no será entonces el de alguien que pretende olvidar. Será la historia de quien toma la historia y la convierte en fuerza para la reparación y la defensa de otros. En estos días inciertos, mientras la ciudad rumoreaba y las velas se consumían en las casas, empezaron a vislumbrarse dos movimientos. Por una parte, la búsqueda del rey por apaciguar su conciencia. Por otra, el surgimiento de voces que pedían que la verdad tuviera su lugar. La comunidad se dividió entre quienes protegían al poder y quienes miraban con recelo la costumbre de sacrificar vidas por conveniencias. En medio de ese cruce, Betsabé se movía como quien aprende a hacer de su dolor una raíz. No eligió ser pública ni buscó el altavoz. Sin embargo, la historia la llevó a una posición donde su voz sería, tarde o temprano, inevitable. No podemos pasar por alto el costo humano. La pérdida de Urías fue un corte en la carne de Betsabé. Cada recuerdo, cada gesto compartido, era ahora un testigo mudo de una ausencia forzada. La desolación no fue un estado para ser explotado, fue una realidad que requería acompañamiento, no indiferencia. Es aquí donde la comunidad de fe y la comunidad humana debían mostrar su capacidad de cuidar, pero muchas veces fallaron. Silencios, miradas esquivas, consejos que buscaban preservar la paz externa en lugar de la verdad interna. Estas fueron algunas de las fallas que hicieron más profunda la cicatriz. Y sin embargo, dentro de esta historia oscura, aparecieron ligeros signos de un giro. Betsabé comenzó, en el silencio de su habitación, a hablar consigo misma y con Dios. No como una evasión de la realidad, sino como un ejercicio de reconstitución. ¿Quién soy más allá de lo que me fue impuesto? ¿Cómo reconstruyo mi nombre cuando éste ha sido secuestrado por la narrativa de otros? Preguntas así no se responden con palabras fáciles. Requieren tiempo, resistencia y, sobre todo, un acompañamiento que no reduzca el dolor a una lección moral. La narración bíblica sugiere que, en estas aguas, la soberanía divina no queda al margen. No porque borre la responsabilidad humana, sino porque introduce un horizonte distinto, el de la justicia que no siempre se hace de forma humana y que, en ocasiones, se manifestará a través de una voz que denuncia. Esa voz es la del profeta, pero también puede ser la del pueblo que no acepta que la dignidad humana sea moneda de cambio. Para Betsabé, este horizonte es tanto esperanza como tensión. Esperanza porque la verdad puede tener su día. Tensión porque la intervención implicará confrontación y consecuencias que afectarán a todos. Mientras la historia avanzaba hacia ese punto de quiebre, el alma de Betsabé experimentaba un proceso de reorientación. Ya no se definía por la mirada que la condenó. Comenzaba a ser conocida por los hábitos de su vida, su fidelidad al recuerdo de Urías, su capacidad para habitar el dolor con compostura, su firmeza para no permitir que las decisiones de otros borraran su valor como persona. Ese trabajo interior, silencioso y firme, sembró las bases para la influencia futura que tendría en la corte, una influencia que no se sustentaría en la venganza, sino en la autoridad moral que nace del dolor transformado. No adelantemos la resolución, no pongamos la corona antes del proceso. Lo que sí podemos afirmar con claridad es que, en la vida de Betsabé, algo esencial empieza a cambiar. La manera en que ella es tratada en la memoria colectiva comienza a ser cuestionada. Ya no es únicamente la mujer del rumor, comienza a presentarse como madre, como viuda, como ciudadana que merece restitución. No es un ascenso inmediato, es una recomposición lenta donde la palabra y la actitud de otros cuentan tanto como sus propias decisiones. Y aquí volvemos a la pregunta que importa para ti.
Oyente, si alguien cercano sufrió una traición semejante, ¿qué harías? ¿Qué pedirías a las estructuras de poder? ¿Cómo responderías frente al abuso cometido por quien tiene la autoridad? Estas preguntas no son retóricas. Nos obligan a pensar en la responsabilidad colectiva. La historia de Betsabé nos interpela. No se trata solo de la curación de una persona, sino de la reparación de un tejido social que permite que se produzcan estas injusticias. Al terminar este segmento de la narración, la ciudad se prepara para un choque inevitable. El silencio que rodea a Betsabé y la sombra de la culpabilidad que pesa sobre el rey no pueden sostenerse para siempre. Hay ya señales en el aire, una voz que ha decidido no callar, miradas que se vuelven más inquisitivas y un pueblo que empieza a reconocer que la dignidad humana exige respuesta. El cruce aparece como una tensión que promete desentrañar las cosas. La verdad se acerca, y con ella la posibilidad de justicia, o al menos de reconocimiento. Antes de la confrontación pública, antes del momento en que un profeta hablará y la corte deberá responder, la vida de Betsabé se encuentra en un interludio. No es una pausa de alivio, es la calma cargada de electricidad que antecede a una tormenta. Ella, por su parte, sigue viviendo la paradoja de quien ha sido dañada por el poder y, sin embargo, aprende a reclamar su propia narrativa. No se trata de olvidar, sino de transformar el sufrimiento en una nueva forma de autoridad. En este punto de la historia, la pregunta que queda viva es simple y profunda. ¿Qué hará la comunidad cuando la verdad salga a la luz? ¿Se levantará en defensa de la víctima o seguirá encubriendo al que tiene la corona? La respuesta definirá no solo el destino de Betsabé, sino la salud moral de todo el pueblo. Aquí se encuentra la tensión que nos deja en espera, la posibilidad de justicia y la tentación de proteger al poderoso. Así, la escena queda suspendida. Betsabé en su dolor que muta hacia la dignidad, la ciudad en su rumor, el palacio en su inquietud, y la sombra de un profeta que se aproxima con palabra de juicio. No es el final, sino el umbral. Y desde este umbral, surgen las preguntas que llevaremos al siguiente paso. ¿Puede la verdad reparar lo roto? ¿Puede una corona convertirse en instrumento de justicia? ¿Qué es lo que una mujer necesita para dejar de ser definida por la noche en la que la vida le fue arrebatada? Si esta historia te está hablando, compártela con alguien que necesite recordar que la dignidad debe ser defendida. Pronto, seguiremos caminando por los pliegues de este relato para ver cómo la justicia, la restauración y la soberanía divina se entretejen frente a la fragilidad humana. La calma que antecede al juicio se rompió con pasos que no pedían licencia. Natán llegó al palacio con la autoridad de quien no sirve a la corona para complacerla, sino a la verdad que la precede. En la narración que aquí te presento, para respetar el tono y la economía de la historia, voy a parafrasear la intervención del profeta. Él cuenta una breve historia al rey, simple y afilada como una navaja, sobre un hombre rico que, teniendo muchas ovejas y ganado, tomó por la fuerza la única oveja de un hombre pobre que era todo lo que tenía. Es una parábola destinada a abrir los ojos de quien escucha. En la adaptación que ofrecemos, esa imagen actúa como espejo. Cuando David, desde su trono, se indigna contra el villano del relato, Natán contempla su rostro y pronuncia una frase que cae como un rayo. La historia no era ficción para todos. Era la descripción de lo que el rey hizo. La reacción de David es humana y esperable. Sorpresa, incredulidad, luego una conciencia que se dobla sobre sí misma. No estamos ante una casuística donde todo lo moral es abstracto. Estamos ante la caída de un líder que fue confrontado por su propia conciencia puesta en palabras. La contrición no aparece como el simple acto de decir, me equivoqué, y seguir sin consecuencias. Es un quiebre interior donde el rey, que había movido la vida de otros como piezas en un tablero, siente por primera vez la gravedad de lo que sus decisiones han causado. Su llanto, su confesión, su súplica, en nuestra paráfrasis, son reales, pero tampoco transforman la historia en algo limpio.
El pecado del poder no desaparece con el arrepentimiento. La reparación y la justicia deben seguir su curso. Natán, como voz de la responsabilidad divina, anuncia que la consecuencia de ese abuso no será barrida por la contrición humana. Habrá quebranto en la casa del rey, dolor que no se anulará con las palabras. La noticia llega como una sentencia moral, y sin embargo no se expresa como un odio divino ciego. Más bien, es la llamada de atención que algo tan serio exige, restauración que pasa por reconocer la ruptura y por pagar, en el plano social y personal, lo que la transgresión dejó atrás. En la narración bíblica, la consecuencia más inmediata es la enfermedad del hijo nacido tras la ofensa. Una vida que no prospera, una muerte que pesa como lección. No detallaré aquí el proceso clínico ni haré de la muerte un espectáculo. Lo que importa es su efecto en los corazones vivos. Betsabé en el dolor no recibe consuelo fácil. La pérdida de su bebé no borra los hechos que la llevaron hasta allí. Lo que sí ocurre es algo sutil y muy humano. David, ahora quebrantado, se acerca a Betsabé y la consuela en el duelo. Aquella escena, complicada, incómoda para nuestra sensibilidad moderna, muestra la tensión entre arrepentimiento y responsabilidad. La Biblia misma registra la coexistencia de ambas realidades. Arrepentimiento genuino en quien abusó del poder y un precio que no puede ser negociado. Para Betsabé, el consuelo no es borrón y cuenta nueva. Es un minuto donde otra persona reconoce su dolor y lo comparte. Para el rey, es un paso hacia la humildad. Para la comunidad, debería haberse convertido en la ocasión para restaurar a la mujer dañada. En muchos aspectos, la respuesta social fue insuficiente. Pensemos por un momento en la medida de la injusticia que sufrió Betsabé. No solo el acto en sí, sino la secuencia de encubrimiento, manipulación y muerte que siguió. Su existencia quedó marcada por eventos sobre los que tuvo escaso control, y la narrativa pública se apresuró a acomodar los hechos para proteger al poderoso. Aún así, en medio de la catástrofe, Betsabé no se reduce a ser un objeto de consumo narrativo. No permitió que la historia la encerrara para siempre en el lugar que le asignaron. Su dolor fue real, su dignidad, intacta. La transformación que vendría no sería un acto de venganza ni de poder adquirido a costa de otros, sino el fruto de una recomposición lenta, interior, social y política. La muerte del niño fue una de esas heridas que no se cierran con fórmulas. El duelo comunitario, aunque visible, no equivalió a reparación. Sin embargo, la historia no se detiene en la tragedia. La vida, con su capacidad de seguir tejiendo, trajo a Betsabé un nuevo hijo más adelante. Su nombre, que en las escrituras marca un punto de inflexión, se hizo madre de un varón, Salomón, quien minutos y años después ocuparía un lugar decisivo en la historia de Israel. Que eso ocurriera no convierte la herida de Betsabé en algo menor. Su paso por el dolor está registrado y no será ocultado por la gloria posterior. Lo fundamental es que la mujer que fue despojada comenzó a ocupar posiciones desde las cuales su voz tendría peso propio. ¿Cómo ocurre esa transición de vulnerabilidad pública a influencia legítima? En parte, es fruto de la biografía. La madre del rey tiene en la antigua cultura una posición de autoridad simbólica y práctica. La reina madre no es una figura decorativa. Es muchas veces consejera, mediadora y baluarte de redes familiares. Betsabé, ocupando ese lugar, consigue ejercer una influencia real que no se sostiene en el favoritismo del trono, sino en la legitimidad que su historia y su carácter le otorgan. En la escena que nos muestra la narrativa posterior, ella interviene en favor del orden legítimo, protege el trono de su hijo y defiende su derecho a reinar. Esa defensa es una forma de reparación histórica. La mujer que fue víctima ahora pone su autoridad al servicio de la justicia institucional, garantizando la estabilidad de una monarquía que, paradójicamente, nació en medio de una injusticia. No exageremos el poder de esta transformación. No es una fórmula que prometa a todos la restitución pública o el ascenso social. Es, en cambio, un testimonio histórico
de cómo la dignidad no se reduce al lugar que otros le asignaron a una persona. Es también una enseñanza. La restauración real suele incluir el reconocimiento social, la posibilidad de actuar desde posiciones de poder para corregir estructuras dañinas, y sobre todo, la conquista interior de la propia voz. Quisiera detenerme un momento en Betsabé como madre. Ser madre de un futuro rey conlleva una tarea inmensa: modelar la conciencia de un gobernante, proteger su identidad frente a las tentaciones del palacio, ser puente entre el trono y la gente. En la historia, Betsabé cumple ese papel no como una heroína perfecta, sino como una mujer que, habiendo conocido el despojo, comprende el valor de la misericordia y la justicia. Su ejemplo no es la reivindicación por sí misma, es la transformación de la experiencia dolorosa en una autoridad protectora. Así, la corona que un día simbolizó abuso, se redefine en manos de quien la habita con responsabilidad, no para imponer, sino para corregir lo que la corona de antes rompió. Hay un punto teológico que no podemos obviar. La intervención divina en la historia de Betsabé y David no anula la agencia humana ni exime a los responsables de sus actos. La soberanía de Dios se manifiesta tanto en el llamado al arrepentimiento como en el proceso de justicia y restauración. No se trata de ofrecer respuestas fáciles sobre por qué el mal ocurrió, sino de señalar que, incluso en las ruinas de la injusticia, el plan redentor puede operar, no para justificar la ofensa, sino para dar sentido y reparación a quienes la sufrieron. Para las víctimas hoy, eso no significa que Dios apruebe o minimice el abuso. Significa que la esperanza puede emerger de la impotencia y que la comunidad creyente está llamada a ser instrumental en la restitución, no en la condena silenciosa. ¿Y qué lecciones prácticas nos deja esta historia para nuestro tiempo? Primero, que no debemos culpar a la víctima. La tendencia a preguntar, ¿y ella qué hizo?, o a insinuar responsabilidad en quien sufrió una agresión, es una forma de violencia secundaria. Cuando una comunidad, una iglesia o una familia no protege, su complicidad se vuelve visible. Segundo, la reparación no es solo emocional, es también social y legal. Un reconocimiento público del daño, medidas para evitar que se repita y apoyo a la reconstrucción de la vida, son pasos concretos que honran la dignidad. Tercero, el poder necesita límites. Las instituciones que concentran autoridad deben someterse a mecanismos de control y a voces proféticas que señalen cuando el mal se comete en silencio. Para quien sufrió traición o abuso, la historia de Betsabé ofrece compañía, no una receta mágica. La sanidad suele requerir acompañamiento profesional, comunidad que escucha sin juzgar, procesos de justicia cuando sea posible, y tiempo para recomponer la identidad. La transformación personal, como vimos, puede implicar ocupar lugares de responsabilidad si eso es viable y sano, pero no es condición ni garantía. A veces la restauración verdadera se vive en la intimidad, en la capacidad de nombrar la herida y no dejar que ella defina toda la existencia. También hay una llamada firme a la comunidad creyente: ser espacio de protección. Esto implica políticas claras contra el abuso, acompañamiento pastoral que no revictimice, formación para líderes sobre límites de poder y la cultura de la transparencia. La fe que calla ante la injusticia pierde su testimonio. El relato de Betsabé confronta a la Iglesia con la pregunta: ¿seremos guardianes de la dignidad o cómplices silenciosos del abuso? La respuesta merece acciones concretas: cuidado de quienes sufren, procesos justos y formación ética de quienes ocupan lugares de autoridad. Volvamos a la figura personal de Betsabé y miremos su paso final hacia la influencia. Cuando la corona que la había dañado termina en sus manos, no por venganza, sino por trayectoria histórica y por la maternidad de un rey, ella no la utiliza para acusar sin medida. La utiliza como espacio para proteger, mediar y sostener. En el episodio en que ella interviene para asegurar la sucesión de su hijo, vemos una administración de poder que preserva la continuidad y evita nuevas tragedias en la familia real.
Esa administración es parte de la reparación. La creación de condiciones donde las heridas del pasado no se repitan con la misma impunidad. El cierre de su biografía nos deja una imagen compleja y potente. Una mujer que quiso ser mucho más que la noche en la que su nombre fue mancillado. Su identidad no se redujo a la ofensa. Se construyó en la fidelidad a la memoria del marido perdido, en su tarea como madre y en su capacidad de actuar por el bien común. No fue una hazaña instantánea, ni un ascenso sin cicatrices. Cada paso hacia la corona llevó el peso de lo que se había sufrido. Y su historia nos recuerda que la restitución auténtica respeta el dolor, lo nombra, y luego lo convierte en plataforma de protección para otros. ¿Significa esto que toda víctima que llegue a ser líder habrá sanado por completo? No. No es una fórmula mágica ni una promesa universal. La vida de Betsabé enseña que la dignidad puede restituirse y que las víctimas no deben ser silenciadas ni castigadas por lo que otros les hicieron. También nos enseña que la comunidad y las instituciones tienen la responsabilidad de acompañar ese proceso con justicia y misericordia. La restauración que la historia señala es específica. Nació en una trama histórica y espiritual concreta, y su validez para nosotros es pedagógica y pastoral, no mecánica. Para quienes ejercen autoridad hoy, la pregunta es urgente. ¿Qué harás para que nadie más sea moneda de cambio? Para quienes han sido heridos, la invitación es a no aceptar la narrativa que te reduzca. Busca apoyo, nombra la injusticia y permite que la comunidad responsable actúe. Para la Iglesia, la tarea es doble: formar líderes con límites éticos claros y sostener a las víctimas con amor que no maquille la verdad. Antes de terminar, quiero traer una imagen que puede acompañar a quien escucha. Piensa en una corona puesta sobre una herida que no fue curada. Esa corona pesa, porque recuerda lo que costó. Ahora imagina la misma corona puesta por una mano que, habiendo conocido la herida, decide usarla para sanar, para construir políticas, para dar voz a los silenciados, para proteger a los débiles. Esa es la transformación que queremos señalar, no una glorificación del pasado, sino una resignificación del poder en función de la justicia. Si tu vida ha conocido una traición parecida, permite que esta historia te diga algo hoy: no estás sola. Tu dignidad no se la llevó nadie para siempre. Hay formas de reconstrucción que pasan por reconocimiento, acompañamiento, y cuando sea posible, por roles que permitan proteger a otros. Y si eres parte de una comunidad, haz que tus estructuras sean aliento para la verdad y no coartada para el silencio. Comparte en los comentarios si esta historia te tocó o si conoces relatos de restauración que puedan alentar a otros. Guarda este video para volver a él cuando necesites recordar que la dignidad se defiende. Si te interesa profundizar en relatos bíblicos que hablan al corazón de la vida real, suscríbete y acompáñanos en próximos episodios, donde seguiremos reflexionando sobre la justicia, la compasión y la restauración.